Hola gente linda, llega un nuevo video tutorial de esta casita tejida y hoy vamos a hacer este hermoso conejito que se teje en una sola pieza, sin costuras. Para hacerlo vamos a necesitar estos materiales. Con todo explicado, comencemos. Con hilo de algodón de 6 hebras color blanco y aguja de crochet 3.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 6 puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 4 hasta finalizar la vuelta número 10, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 11 y en esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones. ¿Cómo se hace? Hebra delantera del primer punto, sin soltar tomamos la hebra delantera del segundo, tomamos hilo, pasamos por las 2 hebras delanteras, tomamos hilo y cerramos el punto. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Al terminar dejamos hilo para coser, enhebramos el hilo en una aguja, saltamos el primer punto, pasamos por abajo del segundo y el centro del último. Perdemos el hilo entre las hebras. Tejemos este patrón una vez más, pero en el segundo no vamos a cortar el hilo. Colocamos un marcador en el último punto de la oreja 2, tomamos la oreja 1 y empezamos tejiendo 6 puntos bajos, que son los puntos bajos que nos quedaron en la última vuelta. Continuamos tejiendo en la oreja número 2 haciendo 6 puntos bajos. Y de esta manera unimos ambas orejas. Acá ya estoy terminando y perfecto. Tengo 6 puntos de cada oreja, en total 12 puntos. Coloco el marcador en el último punto y pasamos a la vuelta 13. En esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta 14 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un aumento en el tercero. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta 15 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero, un aumento en el cuarto y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 16 hasta finalizar la vuelta 20 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 30 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 21 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero, un punto en el cuarto, un aumento en el quinto. Y esta secuencia de 4 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a tejer desde la vuelta 22 hasta finalizar la vuelta 24 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 36 puntos bajos. Paramos un segundito, colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 18 y 19, dejando entre 4 y 5 puntos de separación. Pasamos a la vuelta 25 y en esta vuelta vamos a hacer puras disminuciones una al lado de la otra. En total vamos a tejer 18 disminuciones.
Pasamos a la vuelta 26 y una vez más vamos a tejer puras disminuciones, una al ladito de la otra. En total vamos a tejer 9 disminuciones. Rellenamos la cabeza con vellón siliconado. La parte de las orejas no se rellena. Al terminar dejamos hilito para coser, enhebramos el hilo en una aguja y pasamos la aguja por la hebra delantera de cada uno de los 9 puntos. Estiramos fuerte y pasamos muchas veces para que el agujerito no se abra en el futuro. Yo paso bastantes veces, de un extremo al otro, atravesando todo el vellón. Cortamos el hilo. Con hilo de algodón de 6 hebras color rosa vamos a bordar la nariz, dejando un punto de separación de los ojos. La nariz va a tener 2 puntos de largo y vamos a hacer líneas horizontales una abajo de la otra. Esta es una nariz para principiantes, muy pero muy fácil de hacer. Pasamos varias veces y por último vamos a trazar una línea vertical que pase por el medio. Pinchamos y listo. Con la aguja pasamos por abajo de todas las hebras, bien por abajo, y sacudimos. De esta manera aplicamos la misma tensión en todas las hebras y el bordado queda más prolijo. Con marcador de tela y un pincel vamos a pasar 2 veces el pincel en el marcador para no cargar con demasiada tinta y pintamos la parte interna de las orejas. Habitualmente yo paso 3 o 4 veces el pincel, pero acá como el amigurumi es blanco vamos a ir más despacito, entonces lo ideal es pasarlo solo 2 veces. Y ahora pasando una sola vez vamos a pintar las mejillas. Acá hay que ser más cuidadosa, más cuidadoso, porque si no nos puede quedar muy mal. Pasamos el pincel con suavidad tocando apenas el amigurumi y de esta manera vamos pintando suavemente y no quedan rayas ni marcas a la hora de pintar. Y listo, así de rápido y fácil hicimos este hermoso conejito que lo podemos utilizar como llavero, como colgante. Si tengo tiempo voy a hacer un tutorial de una idea que se me ocurrió donde podemos usar este hermoso conejito. Díganme abajo en los comentarios si quieren que continúe compartiendo tutoriales de Pascua lindos como este. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.